Que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Es un honor y un privilegio estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y aprovecho, ya el pastor la presentó, pero acompaña a mi amada esposa, mi hija Alondra, y mi primogénito ahí, Milán. Salió bien blanquito y sí es mío. Sí. Nunca salió del cuarto cuando nació, así que sí, porque me dicen, oye, ¿y cuándo vas a devolver a ese niño? Salió rubio, casi con los ojos claros y bueno. ¿Y qué más que ahora dar gracias a Dios por la bendición de esta familia y de este hijo? ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos entraron por las puertas, por sus atrios, dando gracias al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Una mañana gloriosa y espero que esta palabra cale hondo en el corazón. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendice, Señor, cada palabra, Señor. Escóndeme bajo la sombra de tu cruz, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada persona. Que esta semilla, Señor, caiga, Señor, en terreno fértil en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, llevamos un mes hablando sobre la gratitud. Y hoy cerramos, pastor. Hoy cerramos con el tema, ¿verdad? Y hoy, aunque cerremos hoy, no es un tema que debemos olvidar. Repita estas palabras. No voy a olvidar. No voy a olvidar. Porque eso tiene mucho que ver con lo que voy a estar hablando en el día de hoy. Una de las pocas cosas que voy a hablar. Entonces, hoy en día, uno de los valores que se están perdiendo en nuestra sociedad es la gratitud, lamentablemente. Y la gratitud es ese sentimiento, esa estima, ese reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado algún servicio. Sin embargo, la gratitud no consiste en pagar o devolver ese favor, sino en guardar afecto o la memoria de ese acto de generosidad. Por eso le dije, tenemos que seguir recordando y no olvidar. De eso se trata la gratitud. Entonces, en base a esta definición, vamos a encontrar personas que van a actuar con gratitud. Otras personas van a sentir tanto agradecimiento que de alguna manera van a querer pagar ese favor. O vamos a encontrar unas personas que completamente van a tener ingratitud. Entonces, ¿en dónde caigo yo? Porque tenemos que tener cuidado. Y vemos muchos cristianos así, y hay religiones que practican esto. En donde lo que ha hecho Dios por mí, lo tengo que pagar en obras. La salvación es por obras. Y tengo que hacer y hacer y hacer. Por el agradecimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no podemos caer en esas. Ahora, la historia que quiero mostrarles en esta mañana muestra dos tipos de actitudes que salen del corazón. El ser agradecido o el ser desagradecido. Si me acompañan a Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículos del 11 al 19. Cuando estén ahí, me gritan amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias,
y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Lucas inmediatamente nos presenta la condición de 10 hombres. Esta condición era una enfermedad terrible que era bien común en los tiempos de Cristo. Esta era la lepra. Y la lepra, tan pronto se daban cuenta porque era algo visible, esa persona tenía que ser inmediatamente enviado a un sacerdote. En los tiempos de Levíticos era Aarón y sus hijos, para que fuese examinado y fuese declarado inmundo o limpio. Si era declarado inmundo este leproso, iba a ser inmediatamente marginado de la familia, marginado de la sociedad. Sus vestidos tenían que ser rasgados en un símbolo de luto. Su cabeza estaría descubierta, pero tenían que cubrir el área que le llaman el bozo, que es la parte frontal de su boca. Y estas personas tenían que constantemente, a la vista de gente, tenían que gritar inmundo, inmundo. Con este grito les hacían saber a los otros de su posible cercanía y de que estaban contagiados con esta terrible enfermedad. Vivirían solos, marginados, fuera de los campamentos, fuera de la ciudad. Y así vivirían por el resto de sus vidas hasta que sucedieran 2 cosas. O estas personas morirían de esta terrible enfermedad o por alguna situación quedaran limpios. Y dice la historia que Jesucristo se encontraba pasando por esta región de Samaria. Y vieron estos leprosos la gran oportunidad. Yo me imagino que en aquel entonces ya estos leprosos por alguna razón tenían que haber escuchado de este maestro, de este tal Jesús que hacía milagros, que hacía cosas hermosas. Y al momento de escuchar que Jesús pasaba por allí, dijeron, este es nuestro momento, esta es nuestra oportunidad. A veces, ¿cuántas veces se nos presenta una oportunidad en la vida y la dejamos pasar? Pero esta no fue la ocasión de estos hombres. Y estos hombres aprovecharon esta oportunidad, porque usted tiene que entender que todas las personas que tienen alguna necesidad, ya fuese física o espiritual, al oír lo que este hombre hacía, imagínense, yo no podía pasar esta oportunidad. Y los 10 leprosos, dice que no se le acercaron simplemente para pedirle de manera directa que fueran sanados. No le dijeron, hey Jesús, extiende tu mano. No le dijeron, di la palabra. No les pasó por su mente si tan solo pudiera tocar el manto. Estas personas solamente pidieron misericordia. ¿Y de qué manera? Porque dice la palabra que alzaron su voz. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esto me acuerda a las palabras de Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y como la gente que estaba alrededor de Bartimeo decían, shh, cállate, cállate. La respuesta de Jesús es la que más me sorprende. Jesús tenía unas maneras increíbles de responder ante todas estas situaciones. Y si vemos el versículo 14, las únicas palabras de Jesús, lo único que dice es, id y mostraos a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esto fue una palabra de poder.
Esto fue una palabra de autoridad, mucho más que de misericordia. ¿Por qué le dijo, muéstrense a los sacerdotes? De igual forma que el sacerdote confirmaba la enfermedad y los declaraba inmundos, de la misma manera, estos leprosos tenían que presentarse ante el sacerdote para ser declarados limpios. ¡Wow! Y Jesús, siendo judío, conocía muy bien la ley. En otras palabras, lo que a buen entendedor lo que le quiso decir es, váyanse donde el sacerdote, que cuando lleguen allí ya van a estar limpios. Aleluya. Lo interesante de esto, hermano, es que cuando Jesús les dice, vayan, la lepra aún estaba en su cuerpo. Así que hay unas características que quiero resaltar de estos 10 hombres. Número 1, pusieron su esperanza en Jesús. Por algún lado habían escuchado a estos hombres. Ya les había mencionado eso. Y no es como que haya un buen Facebook en aquel entonces, un buen Instagram, un buen Google. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está tu localización? ¿Estás hoy en Samaria? ¿Estás hoy en Galilea? ¿Estás hoy en Perea? ¿Estás en el río Jordán? No había nada de eso. Pero por algún lado, la fama de Jesús llegó hasta lejísimo. Si Jesucristo llega a tener Instagram en aquel entonces, olvídate. ¿Para qué predicar? Y pusieron su esperanza en aquel en quien habían escuchado. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y lo de maestro a mí me pica un poquito el oído. Porque solamente llaman maestros a aquellos a quienes están siendo discipulados. Yo no llamo maestro a alguien si yo no soy discípulo. Aquí hay algo interesante, pero bueno, seguimos. El segundo punto es que yo veo, aparte de poner su esperanza en Jesús, es que tenían la fe de ellos en aquel momento aumenta. Porque en el momento que Él les dice, vayan y muéstrense a sacerdotes, aún la lepra estaba en ellos. Y me imagino cuando le dicen, vayan y muéstrense a sacerdotes, ellos todavía se miraban el cuerpo y decían, pero esta lepra todavía está en mí. Yo solamente me tengo que mostrar al sacerdote si la lepra está limpia. Mostrarle evidencia, mira, ya estoy sanado. Entonces se requería un acto de fe. Porque si mi lepra todavía estaba en mi cuerpo, yo tenía que entonces comenzar a andar. Para entonces llegar a mi milagro. Así que la fe de estos hombres se activó. Y con la fe también había obediencia. Porque inmediatamente respondieron a aquel mandato. Id, vayan y muéstrense al sacerdote. Y salen caminando. Y vemos que en el versículo 15 sucede algo. Uno de ellos se regresa nuevamente. Pero 9 siguen camino hacia el sacerdote. Uno de ellos decide regresarse en vez de ir al sacerdote. Y yo no sé ustedes, pero yo no soy muy bueno en matemáticas. Pero 1 de cada 10, eso es un 10%. El 90% se fue para otro lado. Y esto como que no es un buen porcentaje. Y aquí es en este momento, en esta historia, en donde nos encontramos las dos actitudes que quería compartir. Y son dos actitudes, hermanos, que encontramos en el cuerpo de Cristo también. Olvídense de lo secular. Vamos a hablar del cuerpo de Cristo. Estas dos actitudes son la respuesta a algo que Dios ha hecho por nosotros. Si Dios ha provisto, si Dios ha hecho un milagro, si Dios ha sanado,
si Dios ha restaurado, si hemos visto su poder, si hemos visto a Dios obrar en otros, si hemos visto cómo Dios ha bendecido a otros. Estas son las dos actitudes, gratitud e ingratitud. Y esta acción de este hombre, de este único hombre, me puso a pensar. Y yo decía, bueno, quizás al ser samaritano y no judío, a lo mejor le importó poco presentarse y cumplir con la ley judía. Sin embargo, yo no creo que esta haya sido su actitud. Porque muy fácilmente, por presión de grupo, a lo mejor hubiese llegado al sacerdote. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo cosas y dicen, en tus 3 días tomen una decisión? Y hay 8 o 9 que están a favor de algo y usted está ahí, usted se queda callado. Pues vamos todos juntos. Y hace lo que los otros hacen simplemente por presión de grupo. Además, por obediencia este hombre hubiese llegado al sacerdote. Sin embargo, yo veo y percibo en este hombre un carácter y un corazón agradecido. Y no simplemente un corazón agradecido de simplemente gracias, sino un corazón que gritaba y glorificaba a Dios. Pareciera ser que este hombre no tenía ningún tipo de prejuicios como yo puedo tener, como quizás algunos de nosotros podemos tener. Como bien dije, al ciego Bartimeo lo trataban de callar. Muchos lo reprendían. Y hoy en día nos podrían decir el comentario que siempre escuchamos. Oye, ¿por qué gritas si Dios no es sordo? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero él gritó. En la Biblia, en los Salmos dice, griten. ¿Acaso los muros no se cayeron cuando tenían que gritar? Hay momentos para gritar, hermano. Y si es para dar gracias por el gozo que tengo, por lo que Dios ha hecho en mi vida, grítelo a los 4 vientos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y la primera actitud que yo veo de gratitud que veo en este hombre fue que volvió gritando y glorificó. Y Josh hablaba hace unas semanas atrás de cómo la gratitud es una expresión de alabanza, es una expresión de adoración, es parte de un corazón agradecido. Y la segunda actitud de gratitud que yo veo en este hombre, no tan solo gritó para glorificarlo, sino que se humilló, dice la palabra. Y a sus pies dijo, gracias. Pero lo más que me impresiona es que este hombre no era judío, sino que era samaritano. Y los samaritanos, si usted conoce bien, y los judíos no se llevan entre sí, peleaban entre sí, no podían estar juntos uno al otro. Era una raza mezclada mucho tiempo atrás con los asirios, cuando invadieron el norte de Israel. Y desde entonces muchos fueron exiliados y muchos de ellos fueron reemplazados por gente foránea. Y esa gente foránea se empezó a mezclar con estos judíos y de ahí es que nace esa mezcla de los samaritanos. Y por eso los judíos odiaban a los samaritanos. Y los samaritanos terminaron odiando también a los judíos. Y ustedes se acuerdan de esa historia de Jesús y la mujer samaritana, que en plena conversación de Jesús le hace saber a la mujer samaritana que ellos adoraban lo que no sabían. Pero nosotros sí adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de Israel. Viene de los judíos. Pero aún siendo samaritano, tuvo la actitud correcta.
Y es interesante porque a pesar de que estos probablemente 9 eran judíos y uno era samaritano, en su condición de lepra, todos convivían juntos. Y todos eran iguales. Wow. Esta historia me acuerda un poco la curación del cojo en el templo de la Hermosa. Cuando Pedro y Juan bajaban a la hora de la oración, había un hombre sentado a la puerta. Y él le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, y yo, levántate y anda. ¿Y qué hizo el cojo? Empezó a brincar, empezó a saltar, se reincorporó en el templo, empezó a dar gritos de júbilo, empezó a dar lo mismo. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta que por esta acción Pedro y Juan fueron encarcelados. Y le dijeron, los amonestaron, los amenazaron, y le dijeron, no hablen más a hombre alguno en nombre de este Jesucristo. ¿Y usted sabe lo que ellos dijeron? Es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora, ¿cuántas veces Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida que hemos visto, que hemos oído, las recibimos y no exaltamos a Dios? Y otros no se enteran. Y la actitud de nosotros debe ser como la de Pedro y Juan. No podemos dejar de decir, o no deberíamos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos escuchado. Pero lamentablemente ha sido una condición del hombre a lo largo de la historia. Si usted estudia bien el pueblo de Israel, se va a dar cuenta que desde que estaban ellos en esclavitud en Egipto, vieron allí las plagas para ser liberados. Experimentaron los milagros de Dios, vieron los prodigios, vieron el mar rojo dividido en dos. Y aún así, cuando llegaron al desierto, empezaron a quejarse. No tenemos agua. Este pan nada más, este maná. Pero si allá comíamos carne, preferiríamos estar allá. Miren eso, preferían estar siendo esclavos que tener libertad. Aleluya. Pero Salmos 96:3 nos dice, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Esto es gratitud. Cuando podemos dar júbilos de gracias, cuando le glorificamos por lo que ha hecho, cuando no permanecemos callados, cuando levantamos nuestra voz y decimos gracias Señor por lo que has hecho, le glorificamos, nos humillamos a sus pies y le decimos gracias Jesús. Ahora, pero permítame rapidito tocarle la contraparte. Esto fue la gratitud. Pero eran 2 puntos, la ingratitud. Y el versículo 17 empieza diciendo, no fueron 10 los que fueron limpios. ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Estos 9 se apegaron, yo creo que más a la cultura judía y a la tradición antes que agradecerle a Dios. Y muchas veces nosotros, y hablo de mí también, podemos venir con este pensamiento, no necesitamos darle gracias a Dios, pues si Dios es Dios. Y claro que no tiene necesidad. Si mientras yo estoy hablando hay millares de ángeles cantando y lo que están haciendo es adorando a Dios. Santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso, mi gran Dios, al que siempre es,
al que siempre fue y al que ha de venir. Y todos los ángeles gritan, santo. Y siguen cantando, santo. Y es un coro que no para de decir, santo, todo el tiempo. Santo, santo, santo. Millares de ángeles. Y nosotros podemos decir, no, pues si no necesita nuestra adoración. Pero es necesario darle gracias a Dios. Y Jesús en varios pasajes recalca mucho esto. En Lucas 13:34, miren esto, qué interesante. Esto fue un poquito antes de esto. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¡Wow! Jesús está llorando prácticamente, literalmente, por la ingratitud de un pueblo. Y usted y yo, hermano, no podemos caer en eso. Usted, por el simple hecho, mero hecho de usted estar aquí sentado, ya debe estar dándole gracias. Por la vida, por la salud, porque tenemos comida. ¿Usted sabe cuántas personas mueren de comida a diario? 24,000 personas mueren a diario de comida. Y de hambre. De hambre o relacionado a cosas relacionadas con el hambre. Y la mayoría de estas personas son de 5 años o menos. Y nosotros esta semana con nuestra mesa llena. Que nos da para el otro día y a veces para 2 días más. Y a veces pasamos esto por alto. Dé gracias por su trabajo, dé gracias por lo que tiene puesto ropa, por los zapatos que tiene. Mire hacia atrás y dé gracias por todas las cosas pequeñas que Dios ha hecho, pero también por las grandes. Dios demanda agradecimiento, porque la persona que vive agradecida parte siempre de la humildad. Escuche esto. La persona agradecida siempre parte de la humildad, pero también reconoce que necesita de otros. Wow. Si usted escucha una persona por ahí diciendo, ay, total, yo no necesito de nadie. Ese está bien alejado de Dios. Bien alejado. Porque por algo nos llamamos cuerpo. Y el cuerpo se compone de partes. Y si usted no tiene una parte, yo no tengo el dedo gordo del pie. Así que yo sé lo que no es tener una parte de tu cuerpo. Lo que afecta no tener una parte de mi cuerpo. Por eso es que cuando usted no se congrega, la iglesia cojea. Si usted no está presente, la iglesia cojea. Partimos de la humildad, reconocemos que necesitamos de otro, pero sobre todas las cosas que yo necesito de Dios. Y vuelvo, la gratitud envuelve al no olvidar, sino constantemente recordar lo que Dios ha hecho por uno. Esto nos mantiene humildes y sencillos. Como decía su canción Marcos Yarode, todo se lo debo a Él. Por eso es que a mí me encantaba Juan el Bautista. A mí uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Y yo quiero, cuando vaya al cielo, quiero conocer a Juan el Bautista. ¿Cuántas veces no quisieron exaltar a ese hombre? En el poquito tiempo. ¿Tú eras el que has de venir? No, yo no soy. Yo no soy digno de desatarle las correas del calzado. No, pero tú no. No, yo no soy el Cristo. No, pero tú no. No, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. No, pero tú no. No, yo simplemente bautizo con agua. Y termina diciendo, para acabar de complementar, es necesario que Él crezca para que yo mengüe.
Aleluya. Esto es un hombre sencillo, humilde. Todo se lo debemos a Él. Tu negocio, tu trabajo, tu casa, tu auto, tu familia. Todo lo que tú tienes, todo. Cuando digo todo, es todo lo que tú tienes. Pero la ingratitud no es otra cosa que olvidar los beneficios recibidos. Salmo 103, uno de mis salmos preferidos. Si usted no ha estudiado, léaselo, anótelo por ahí. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y si usted sigue leyendo ese salmo, Él es el que me perdona. Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que te rescata de tu fosa de tu vida. Él es el que te corona de bondades. Él es el que te colma de bienes. Él es el que te hace justicia. Él es. Pero no podemos olvidar lo que Dios ha hecho. 3 cositas te menciono y con esto voy cerrando. La ingratitud es pecado. Romanos 1, hay varios versículos que podemos sacar esto, pero Romanos 1, 18, 22. 1 del 18 al 22, Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pero escuche bien el 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, le conocieron, no le glorificaron como hizo el samaritano, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron la ingratitud es pecado. Lo segundo, la ingratitud es desobediencia. Este versículo lo hemos ya mencionado durante todo este mes. Primera de Tesalonicenses 5, 18. ¿Por qué la ingratitud es desobediencia? Porque este versículo lo que nos da es un mandato. Dad gracias en todo. Eso es un mandato. Eso no es si tú quieres. Es dad gracias en todo. Porque, y termina diciendo, porque esta es la ¿qué? Y si tú no estás en la voluntad de Dios, estás desobedeciendo. Así que la ingratitud es desobediencia. Es pecado. Y el tercer punto, la ingratitud es orgullo. La persona desagradecida es altiva, es arrogante, es orgullosa. Miren, Deuteronomio 8, del 11 al 18. Escuche bien esta palabra y si la puede buscar, la lee conmigo. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Yo quiero que usted vea, porque así fue que yo empecé. Y estas son palabras para el pueblo de Israel. Miren cómo empieza ese versículo 11. Cuídate de no ¿qué? De no olvidar. Ahí está el problema de la ingratitud. En el olvido. Y qué fácil soy yo para olvidar. Qué fácil somos para olvidar. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. Dios provee comida en tu mesa y nos hemos saciado. Y edifique buenas casas en que habites. ¿Alguien tiene techo donde dormir? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Abundancia. Y la plata y el oro se te multipliquen. Bendición. Y todo lo que tuvieras se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó
agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, miren esto, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Cuando yo he dicho, no, esto yo lo he logrado por mí solo. Usted no ha logrado nada solo. Nada. Si yo tengo un disco, yo tengo que mirar atrás y ver toda la gente que me ayudó para grabar ese disco. Solo nunca lo hubiese podido lograr. Ahora mismo, el fin de semana pasado estábamos grabando una canción. Por eso no estaba aquí. Estaba en Houston grabando un tema que va a salir para el Día de los Padres. En agradecimiento a ese que está ahí. Yo no puedo hacer eso solo. La colaboración en el cuerpo de Cristo es tan hermosa. Por eso es que Dios ha dado dones y diferentes. Porque unos complementan a otros. Si todos fuesen predicadores, mire, si todos ustedes fuesen predicadores, todos estuviésemos parados aquí al mismo hoy. Y allá nadie. Si todos fuesen músicos, todos estuviésemos aquí. Por eso es maestro, profeta, ¿verdad? Así que todo lo que yo tengo, todo lo que soy, no ha sido por mi propia mano. Sí, pero termina diciendo, si no, acuérdate, nuevamente, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Todo lo que tenemos, hermano, es por la gracia de Dios. Todo es por gracia de Él. Si olvidamos, estamos destinados a caer en el orgullo. Pero la ingratitud, ojo, y esto es lo último, si los muchachos quieren ir subiendo. Y esto es lo más terrible de todo, que la ingratitud será una condición del hombre en los últimos días que estamos viviendo. Y es profético. Y no hay palabra más profética y más certera que la misma Biblia. Veamos. Y el pastor, si no me equivoco, mencionó en su primera prédica esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y ahí van a ver un montón de características del hombre en los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Miren, niños jóvenes que están aquí, escúchenme bien. Estamos teniendo un problema serio con la ingratitud hacia los padres. No sean ingratos con los padres. Usted no sabe lo que sus padres han sufrido para estar aquí. Quizás hasta dejado de comer, dejando sus manos trabajando, para que después vengas y seas un ingrato y te vayas de la casa sin tan siquiera darle gracias. Porque así hemos visto. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Desobedientes a los padres, pero después dice ingratos, impíos, ingratos. Ahí quería llegar y lo voy a dejar ahí. Usted estudie ese versículo después. Pero es una de las características del hombre en los últimos tiempos en que estamos viviendo. Y esa es la preocupación del cuerpo de Cristo. Que haya ingratitud en medio de nosotros. Que haya ingratitud en mi corazón. Y es muy fácil olvidar, hermano. Es bien fácil olvidar. Y el detalle con la ingratitud es que cierra los cielos. Y un perfecto ejemplo de esto lo vemos con el pueblo de Israel.
Fue un pueblo desagradecido. Fue un pueblo desagradecido. ¿Y tú sabes cómo se le cerraron los cielos al pueblo de Israel cuando salieron del pueblo de Egipto? El Señor acabó con un montón de generaciones. ¿Y sabes qué pasó? Ninguno entró a la tierra prometida. Se le cerró el cielo. Pero nosotros tenemos que mantener los cielos abiertos y no ser un pueblo que nos quejemos. Porque mire, si la queja es mayor, eso quiere decir que mi problema es mayor que Dios. Porque si yo constantemente lo que hago es pura queja, pura queja, pura queja, pura queja, entonces yo no estoy glorificando a Dios lo suficiente. Yo no le estoy dando el espacio a Dios para exaltarlo y levantarlo. Porque a medida que yo levante y exalte a Dios, mi problema y mi queja va a ir menguando. Además, la persona agradecida disfruta doble sus bendiciones. Cuando las recibes y después más adelante cuando las recuerdas. ¿Usted no ha escuchado ese dicho por ahí que recordar es vivir? El pastor, yo acá rato lo escucho. ¿Te acuerdas, mi amor? En aquella ocasión cuando estábamos de paseo. Recordar es vivir. Te disfrutas las bendiciones doblemente al recibirla y cuando recuerdas. Por eso no podemos olvidar. Pero la gratitud es una decisión. Es una decisión. Y tiene que empezar como empezaron esos 10 hombres. Poner la esperanza en Cristo. Activar mi fe. Empezar a caminar en obediencia para entonces recibir el milagro que Dios tiene preparado para mí. Levántese en el nombre del Señor. ¿Qué hay en mi corazón hoy? ¿Hay agradecimiento? ¿Hay gratitud? ¿O hay ingratitud? Aleluya. ¿Qué hay en mi corazón? Esa es la pregunta. Aleluya.